buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días, Nelson. Como siempre, dándote las gracias por invitar a La Voz de Anadega a este programa tuyo, Encuentro Matinal, que ya se me quitó un poco el encono que tenía contigo, porque nos tenía un poco rezagados, pero que ya nos estás invitando con más frecuencia y así esperamos que continúe. Sí, porque me he cruzado, tenía a Bartoli y a Norberto haciendo la agenda, y parece que usted no es parte de la agenda de ellos. No. Tuve que intervenir. Para hacer la agenda, recibo instrucciones de él. Aquí no se trae un invitado sin la autorización de Nelson Peralta. No hay forma de traerlo. No. Esa es la realidad. Bueno, aquí no vamos a hablar de agenda, vamos a hablar de combustible. Arnulfo, explicar un poquito por qué estamos en los niveles de precio de los combustibles en este momento, que la gente no lo entiende y uno no espera que lo entienda porque es un problema de alza y de aumentos. Sí. Bien, muchas gracias, Nelson, y por iniciar con esta pregunta tan importante y que todos, la ciudadanía en sentido general, la sociedad, está interesada en conocer este tema de estos precios de los combustibles, y que, como yo había dicho en programas anteriores y aquí mismo en un programa tuyo, nosotros estamos en la parte final del ciclo que tiene normalmente la curva de precios en el año. Y te digo así porque estamos en la parte final de la época de frío, que eso generalmente y de manera natural arrastra que el combustible de calefacción, tanto en Estados Unidos como en Europa, la demanda aumenta y eso arrastra los demás componentes de la canasta de precios de los combustibles, y como tal tenemos siempre precios altos en la época de frío, mientras el frío comienza a descender y la demanda de combustible de calefacción empieza a disminuir. Y a eso se añadió ahora como un ingrediente adicional el tema de que el frío fue tan, ¿verdad?, diríamos, devastador, que como todos conocemos llegó hasta Texas, que es una zona de Estados Unidos, un estado donde no ocurre este tipo de tormentas de nevada que han habido, y eso afectó también la producción de crudo en muchas refinerías de Texas, lo que limitó la oferta de combustible al mercado, y los precios se han disparado aún más. O sea que no es un problema interno de República Dominicana exclusivamente que el precio esté subiendo, sino que es un problema externo, fuera del control de lo que el gobierno pueda tener, porque aquí no se produce combustible. Dentro de la región, tengo entendido que en la República Dominicana es donde el combustible se está despachando a un menor costo. ¿Es cierto esto? Está correcto. Inclusive nosotros hemos visto en los últimos días en las redes sociales, en Estados Unidos hay muchos lugares que la gasolina está hasta $6. Exacto. $6, estamos hablando de 300 y pico de pesos, y aquí todavía la gasolina más alta, que es la premium, está a 242 pesos. No podemos tampoco convertirnos en aves de mal agüero y decir que el gobierno tiene la culpa, porque el gobierno ha absorbido, como ellos lo han dicho, y lo ha dicho el ministro de Industria y Comercio. No me quiero convertir en defensor, pero hay que decir la verdad, de que el gobierno ha absorbido gran parte del alza semana tras semana, que impactaría en los precios del combustible. Y como decía Nelson al principio, las perspectivas de esta semana están altísimas nuevamente, para que el precio aumente de forma significativa, alrededor de 15 pesos aún más por galón. Y el gobierno ha ido absorbiendo y absorbiendo semana tras semana las alzas que se han ido presentando, fruto de lo que acabamos de analizar, de que se han unido factores cíclicos normales del año con factores que no estaban contemplados, como el tema de las tormentas de nieve que han ocurrido y que ha disminuido la producción en muchas de las refinerías de Texas, que son de donde se toma el precio de referencia para nosotros fijar los precios internos semanalmente, de acuerdo a lo que establece la ley 112.00. ¿Hasta dónde podría llegar esta situación? Bueno, nosotros estimamos que ya de finales de marzo, por ahí, que el frío continúa descendiendo, eso va disminuyendo, ¿verdad?, la demanda de combustible para calefacción, y ese puede ser un factor que puede ir minimizando o atenuando, o por lo menos que los precios no continúen al alza. Yo diría que a finales de marzo podríamos pensar en que podría detenerse y disminuir quizá un poco el tema de los precios. Arnulfo, pero sí internamente se puede hacer algo.
y es que el gobierno está obligado a revisar la estructura de costo, la estructura de precio y la estructura de quienes se benefician del galón de gasolina, porque el galón de gasolina hay una repartición para muchos sectores, que esto hay que revisarlo y ver cómo el gobierno quita a algunos beneficiarios. Bueno, fíjese, muy buena esa pregunta, porque también se ha estado debatiendo y hay sectores que han dicho de la revisión de la ley 112.00, hay otros que dicen que no, que la ley no tiene problema por el tema de que impacta en los precios que tenemos actualmente y la estructura de costos. Yo digo que no, que sí, que hay que revisarla. La ley no es como dicen algunos. ¿Por qué? Porque los componentes que establece la ley para el precio final del galón de combustible en República Dominicana viene dado por el precio de paridad de importación, que es el precio base, que es el precio que le cuesta al gobierno dominicano poner un galón en puerto, para ser vendido. Y ese precio de paridad de importación contiene los costos de transporte, de seguro, de almacenamiento y demás, y además el costo de lo que cuesta, valga la redundancia, el galón de producto terminado para que esté aquí en puerto. Y a ese precio de paridad de importación, que es el precio base, para que sea entendible, se le adiciona los demás componentes del precio, que son los márgenes de la cadena y los impuestos. Pero que dentro de los márgenes de la cadena, como se ha dicho, que es un 24%, no. El margen de combustible de comercialización o el margen de operación, vamos a decir, del detallista de gasolina es un 8% y es un margen de operación, no un margen de ganancia, como se dice. Margen de ganancia se dice, el vulgo normal dice que es margen de ganancia, pero no es margen de ganancia, es un margen de operación. Que ese margen de operación puede resultar en beneficio o en pérdida, no se sabe. Pero toda comercialización tiene que tener un margen de operación, porque si no es inoperante, valga la redundancia, operar ese negocio. Entonces hay una distribución de la cadena que tiene necesariamente, porque si no, no vamos a enviar los vehículos nuestros, el tuyo, el mío y el de la ciudadanía general, que vayan a echar a la refinería directamente, porque hay una norma, hay un orden que se establece mundialmente para la distribución de hidrocarburos en la geografía nacional. Entonces, y los diferentes estamentos tienen que tener cómo operar para poder subsistir y desenvolver la cadena. Ahí estamos de acuerdo. Ustedes tienen que tener como detallita un margen de beneficio. No de beneficio, de operación. De operación, pero ese es el beneficio, porque de ahí ustedes sacan todo. Pero también lo que transportan. Ahora, ahí hay 2 pesos que se sacan para los choferes, que dicen ellos que no lo reciben. Pero ahí hay una asignación de combustible a turismo. Ahí hay una asignación de combustible a otros industriales también. Que entonces eso tenemos que desmontarlo, porque entonces el galón de gasolina puede bajar. Bueno, ya esa es una segunda fase del tema y es muy importante que tú la hayas traído a la mesa, porque el tema de los subsidios que se otorgan aquí no ha sido un tema denunciado desde ahora de Anadega, sino desde el año 2000, porque aquí se otorgan subsidios, se han otorgado subsidios en los diferentes gobiernos, en los que estaban y en los que están. No vamos a culpar a nadie, a grandes empresas y a generadores eléctricos que deben de generar energía y que de eso debe de contribuir a atenuar un poco el costo de la factura eléctrica, y no es así, porque ese combustible subsidiado, exonerado que el gobierno da, es un ingreso que el gobierno pierde dentro de la estructura de ingresos que debe de tener, pero que se la ganan los que lo están operando. Entonces tenemos que poner claro ese aspecto, y ese combustible exonerado, si fuese única y exclusivamente para uso propio de las operaciones de a quien se le otorga, no fuera nada, pero ese combustible va al mercado y lo venden en diferentes puntos, y hay ya los lugares donde van a parar ese combustible, donde lo venden con descuento en detrimento de las estaciones, y las estaciones han ido perdiendo volúmenes cada día porque ese combustible se riega en la geografía nacional. Para yo ponerles un ejemplo a ustedes más palpable, desde el proceso electoral que culminó, ¿verdad?, en julio, que se hizo la elección de las nuevas autoridades, se decía, vamos a hacer la introducción, y ahora ha salido a la luz pública, que había una especie de brazo de mafia que estaba comercializando combustible, invisible comercializando combustible, y Anadega lo denunciaba y no se le ponía freno a eso. Entonces nosotros, desde el proceso electoral hasta finales de octubre o principios de noviembre, parece que los que tenían esa conexión quedaron desconectados, y la venta de gasoil, sobre todo, específicamente a las estaciones, comenzó a subir nuevamente, desde final de julio hasta más o menos final de octubre, mediados de noviembre. Pero ya otra vez
el gasoil volvió a disminuir las estaciones, porque parece que esos actores conectaron nuevamente, y le hemos estado denunciando al gobierno, que la pérdida de ingresos que el gobierno tiene por ahí, no es porque ese combustible el gobierno no lo esté vendiendo, sino que disminuye los volúmenes de las estaciones, y las estaciones son el brazo recolector de los impuestos por ingresos de los combustibles para el presupuesto nacional que le van directamente al gobierno. Entonces, si las estaciones disminuyen los volúmenes por ese combustible que anda por ahí vendiéndose, el gobierno tiene que hacer reformas al presupuesto nacional anualmente para poder completar y hacer adendum al presupuesto, porque los ingresos por el tema combustible se le disminuye fruto de ese combustible que el gobierno otorga como exoneración. Y aparte de que otorga por exoneración, hay otro que entra que el gobierno no es que lo exonera, sino que hay otros puntos por donde se recibe combustible, y nosotros nos hemos reunido hasta con el director de aduana, con el ministro de Hacienda, con Refinería, y ellos admiten que el proceso, que es de ese proceso que hemos denunciado, no ahora, sino desde hace muchos años que Anadega ha estado en esa lucha. Permítenos ir a publicidad a nombre del Banco Popular Dominicano, también de Banfondesa, el Centro Óptico Metropolitano Marcos Cambio. Arnulfo Rivas nos acompaña esta mañana, ya volvemos. Cuando regresemos vamos a ver cuál es el impacto del GLP y la gasolina. Ya prácticamente no hay mucho problema en ese sentido para las estaciones de gasolina. Están más o menos compartiendo el mercado bien, pero será Arnulfo que nos hablará de ello cuando regresemos. Ya volvemos. Continuamos con la presentación de Encuentro Matinal, gracias a la Monumental de Seguros, que asegura tu futuro hoy. La Monumental de Seguros tiene un seguro para ti. Quiero hablarte también de Calcali, para que usted tenga una buena visita, un buen comienzo de mañana. Calcali Coffee Shop y tienda de vinos. Es un café de origen 100% producido y tostado por Montealegre. Calcali es un espacio para disfrutar en familia o con amistades, un rico menú, desayuno, almuerzo y tapas, acompañado de un café de especialidad o un buen vino. Avenida Benito Juárez, Villa Olga, Santiago, Calcali Peacock y reservaciones disponibles. Calcali Coffee Shop y tienda de vino. Seguimos este diálogo con el buen amigo a nombre de Banreservas, Arnulfo Rivas de Anadega. Arnulfo, el caso de la venta de GLP para transportistas y de gasolina, ya hay una estabilidad en las estaciones. Mucha gente que estaba en GLP y gas natural retornó a gasolina y se ha quedado ahí. Bueno, esa pregunta, Nelson, que siempre sale a colación, yo vuelvo y te reitero que no es así. Y sobre todo cuando tenemos precios altos en los combustibles líquidos, que es lo que comercializamos nosotros, la gente emigra más a GLP. Ahora mismo hemos estado sintiendo una disminución en las ventas de la gasolina porque el precio del GLP, como usted sabrá, ha sido congelado, fruto de los factores sociales que envuelve, ¿verdad? Y el de la gasolina es que ha estado en incremento. Entonces, nosotros hemos venido abogando desde hace 14, 15, 16 años atrás para que se permita vender GLP en las estaciones de combustible líquido de forma dual, y que nosotros hemos entregado en 2 ocasiones a los ministros de turno y a los presidentes de turno los estudios para que se pueda vender de forma dual, de forma segura, en una estación de combustible líquido, el GLP también. Porque, como usted sabrá, las normativas que hay de GLP son muy mínimas y han ocurrido siniestros por eso mismo, porque se empezó a vender GLP en plantas envasadoras de forma desordenada y no hubo un criterio base formal para poder comercializar, lo que nosotros sí lo tenemos. Y hemos traído técnicos internacionales al Ministerio de Industria y Comercio, donde participamos en una mesa redonda, los actores que venden GLP y los actores que aspiramos a vender GLP con el ministro, y se llegaron a debates, y esos técnicos los trajimos con los equipos también para venderlos en las estaciones de combustible. Y nos mantuvimos a la espera de que el Ministerio de Industria y Comercio iba a hacer su evaluación y iba a emitir su criterio durante la gestión pasada. Y desde el 2017, que fue la última vez que estuvimos tratando ese tema de forma acalorada, donde yo participé
en esos debates en el Ministerio de Industria y Comercio. Se pasó y el gobierno y no se hizo nada. Nosotros ahora queremos nuevamente retomar el debate y que el gobierno lo entienda y lo vea, que en los países que Anadega es miembro del Congreso Latinoamericano de Empresarios de Combustible en Latinoamérica, en todo se vende de forma dual, de forma segura, y hemos traído esa experiencia aquí. Entonces, no entendemos el por qué aquí hay un sector que se opone a eso, porque nosotros, los sectores que venden, para concluir eso, Nelson, GLP, nosotros no nos oponemos a que si cumplen, pues vendan combustible líquido también. Mira, en el 2002 o 2003 yo estuve en Río de Janeiro, en Brasil, y recuerdo un taxista que salimos a la mañana siguiente y entró a una estación de combustible y le preguntaron qué combustible iba a echar. Ahí había GLP, gas natural, gasolina, gasoil, todos los combustibles en una sola estación. En una sola estación, correcto. Entonces, si ustedes manejan gasolina, pueden manejar GLP y gas natural. Claro, y quiero añadirle a eso también, que con el tema también de las recargas eléctricas, que ya se está comenzando, ¿verdad?, a airear en nuestro país. Nosotros también hemos ido reuniendo con la Comisión Nacional de Energía y también le hacemos un llamado al gobierno, que entendemos que en las estaciones de servicio de combustible, ¿verdad?, líquido, es que debe de procurarse que también se vendan las recargas eléctricas. ¿Cómo se cobra eso? Si no, vamos a generar un caos donde tú vas a tener vehículos echando en un lado combustible líquido, gas en un lado y recarga eléctrica en otro, entonces vamos a convertir en un caos. ¿Cómo son los parámetros de precio de la recarga? Bueno, eso todavía no está definido. No, porque no hay una definición, no hay nada escrito, formal, no hay una ley, no hay un reglamento que norme todavía. Sí. Eso está en pañales y se ha comenzado a poner torres de recarga eléctrica de forma individual en algunos lugares, y eso también tendrá un costo. Hasta ahora es gratis. Hasta ahora es gratis, eso tendrá un costo en un momento determinado, porque el gobierno tiene unos ingresos que percibe por los impuestos del combustible líquido, que no puede perderlo sin tener las fuentes de donde lo vaya a reponer. Entonces también tendrá su costo, entendemos nosotros. Claro, claro. Entonces la perspectiva para este fin de semana es que el gobierno continúe su proceso de sustentación para evitar las alzas mayores. Yo quiero, Nelson, antes de contestarte esa pregunta, volver a la pregunta original del tema de la reformulación de la ley 112.00. Okay. Fíjate, nosotros, precisamente lo voy a dar como primicia, ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Industria y Comercio, que no fue para ese tema, pero que surgió dentro de la conversación, de que el gobierno, tal y como el presidente lo anunció en su discurso el 27 de febrero, de que se iba a someter a una revisión de la ley de hidrocarburos. Ya el presidente ordenó y eso se está trabajando, porque el Ministerio de Industria y Comercio se está elaborando y aún más. Los técnicos nos dijeron que desde que el gobierno asumió hasta el día de hoy, ellos han estado trabajando en ese proceso, no solamente porque el presidente lo anunciara, sino que se está trabajando, y nosotros, como Anadegas, vamos a hacer también formar parte de esa mesa de discusiones, donde se elaborarán borradores, donde será revisado y también irá al Senado a vista pública, donde también nosotros lo veremos. Porque como decíamos ahorita, hay valores que dicen que no, que la ley de hidrocarburos no tiene problema con el precio. Claro, porque como decía originalmente, en el precio del paridad de importación, que es el precio base que cuesta el galón, están incluidos los fletes, los costos de transporte, el costo de almacenamiento y el precio base que costó ese galón de combustible terminado para venderse en el mercado. Pero ese valor, nosotros no sabemos si el gobierno, que se ha acogido y hemos visto muy bien con su eslogan de la transparencia, quiere transparentar ese valor del precio de importación. Hay que transparentarlo también, porque no se sabe si es de forma antojadiza o cómo está asignado, o hay valores envueltos ahí que nunca se han clarificado. Entiendo yo. Excelente. Muchas gracias, Arnulfo. Un placer. Bien, el placer es nuestro y esperamos que a medida que el proceso siga avanzando de la revisión de la ley, las reuniones que nosotros sostengamos con las autoridades para ese proceso, poder estar aquí en tu programa para seguir hablando con la sociedad en sentido general de lo que es la energía que todos nos interesa y el tema de combustible. Un hecho. Muchas gracias, Arnulfo Rivas de Anadega ha estado con nosotros. Vamos a publicidad. Retornamos para la parte final y le hablaremos de los elogios que le hace la Fitch Ratings al gobierno por el manejo económico en medio de la pandemia. Ya volvemos, no se vayan.